Este es el último patrón de corrección que nos queda por aprender, los triángulos. Los aprenderemos entre esta lección y la siguiente porque es un poquito denso, y es que cuando se habla de triángulos, muchas personas del mundo del análisis técnico común saben a qué nos estamos refiriendo. Aún así, con el análisis de ondas de Elliott, tenemos una descripción y características sobre los triángulos que son mucho más detalladas de cómo son estas ondas y cómo se posicionan en el mercado y cómo y dónde pueden aparecer para aprovecharlas al máximo para posicionarnos nosotros. Porque cuando podemos identificar un triángulo en nuestro análisis de onda, nos suele llevar a una muy buena oportunidad para operarlo. Y eso, pues, porque cuando terminan de completarse, el mercado acostumbra a dispararse en la misma dirección que se movió esa tendencia antes de la que apareciera el triángulo. Lógicamente, saberlos analizar se convierte en una de las habilidades más rentables que puedes aprender. Muchas veces los patrones anteriores que hemos aprendido nos pueden servir para identificar que no queremos operar, mientras que en el triángulo se acerca una buena oportunidad para operar. Todos los triángulos están compuestos de 5 subondas a las que pondremos las letras A, B, C, D, E. Hay distintos tipos de estos patrones que se diferencian por la pendiente o la inclinación de las líneas que lo generan. Por lo tanto, antes de que empecemos a ver los tipos de triángulos que podemos encontrar en el mercado, tenemos que aprender cómo generar estas líneas que los proyectan. Para entender cómo construir estas líneas, empezamos dibujando un triángulo que consiste de estas 5 ondas, las ondas A, B, C, D, E. Para generar las líneas, primero dibujamos 2 líneas verticales tanto en el inicio como en el fin del patrón. Lo segundo que vamos a hacer es crear una línea que seguirá los techos, el punto final, de las ondas A y la onda C. Más de lo mismo con la línea inferior, que dibujaremos en los picos de las ondas B y onda D. Y con esto ya podríamos ver que tiene una forma de triángulo, algo que nos permite empezar a clasificarlos. Los triángulos pueden ser horizontales o sesgados, que en el fondo siguen siendo horizontales, pero no son los puros horizontales, que es lo que estamos aprendiendo en esta lección 13 de hoy. En esta lección nos vamos a centrar en estos triángulos horizontales y serán la siguiente que veremos los sesgados. Entonces, tenemos 2 variaciones de triángulos horizontales puros. Son de contracción y de expansión. Por lo que hace los primeros, estos triángulos de contracción, si extendemos las líneas más adelante, hay un punto en el que terminarán juntándose, que convergen, ¿vale? Tarde o temprano lo hacen. Ilustrándolo, vemos como la línea que hemos dibujado en la parte superior está ligeramente inclinada hacia abajo, mientras que la línea inferior está inclinada hacia arriba. Esto hace que si estiráramos ambas líneas hasta el supuesto infinito, no tardarían mucho en juntarse. Y más de lo mismo si dibujamos este triángulo en un mercado alcista. Son idénticos. Estos 2 tipos de triángulos seguro que alguna vez los habréis escuchado llamar cuñas, que son iguales, es lo mismo, pero cambiando el contexto en el que están y cómo reaccionan en este contexto, en un mercado alcista o bajista. Ahora bien, los triángulos de expansión son los que alguna vez habréis escuchado que llaman megáfonos, sin saber muy bien a qué están haciendo referencia. Hoy aprenderemos por qué. Pues la diferencia en comparación con los de contracción es que la línea generada en la parte superior está ligeramente inclinada hacia arriba. En cambio, la inferior está inclinada hacia abajo. O sea que en este caso, si las estiráramos hacia el infinito, nunca llegarían a tocarse y de hecho cada vez estas líneas se alejarían más entre sí. Si dibujamos este triángulo, pero en un mercado bajista, sería más de lo mismo. Eso sí, igualmente hay un punto importante que tenemos que considerar con los triángulos. Una de las líneas generadas en el triángulo de contracción o expansión puede ser totalmente horizontal. Está permitido y lo veremos ahora rápidamente en un ejemplo para que se entienda mejor. En este ejemplo vemos un triángulo de contracción con la línea superior horizontal y la línea que se contrae es la de abajo, pero también puede ser que sea la línea de abajo la que sea horizontal en vez de inclinada hacia adentro. Sucede más de lo mismo con los triángulos de expansión que veremos mejor con un ejemplo. Aquí tenemos un patrón con la línea superior horizontal, pero es la línea inferior la que se va expandiendo, es decir, que está inclinada hacia abajo. Y también puede ocurrir que la línea horizontal sea la de abajo en vez de simplemente la de arriba. Pero fijaros que el truco está en que debe haber al menos una línea inclinada. Aunque hemos visto los tipos que hay, no nos podemos olvidar que también hay unas cuantas reglas teóricas que debemos tener en cuenta y debemos cumplir para identificar correctamente los triángulos horizontales
en el gráfico. Empezaremos analizando el tipo más popular de triángulo, que es el de contracción. La primera regla es que siempre se subdividirán en 5 ondas denominadas con las letras A, B, C, D, E. La segunda regla hace referencia, ya sabéis, a la fórmula de los triángulos de contracción, que será CCC, lo que significa que todas sus componentes, sus ondas componentes, se desarrollan en el modo correctivo. Por lo que hace la regla 3, nos dice que la onda B puede ser de cualquier tamaño, o sea que puede ser menor que la onda A o más que la onda A. Y es importante que lo tengamos en cuenta como regla separada, porque muchas personas a veces se olvidan de ello. Miremoslo rápidamente a modo de esquema para que se entienda mejor, con un ejemplo de triángulo donde la onda B es inferior que la onda A. Es un triángulo igual que lo que es el siguiente ejemplo, donde la onda B es superior a la onda A. Y como decimos, ambos son triángulos de contracción igual de correctos a la hora de identificarlos en el gráfico. La cuarta regla es que la onda C de un triángulo de contracción siempre será inferior de tamaño que la onda B. Y en su desarrollo, su formación, nunca pasará por encima de este nivel. No sobrepasará el techo de la onda A. La quinta regla nos dice que la onda D en un triángulo de contracción siempre será menor que la onda C. También tenemos una sexta regla. La regla 6 dice que la onda E siempre será menor que la onda D. Así que ya veis que cada onda que viene es inferior a su onda anterior y por esto se va contrayendo. Por lo que hace a la regla 7, hace referencia a la localización, y es que puede estar situado en la penúltima onda, en un nivel de onda más alto. Por ejemplo, en el sitio de la onda 4 de una onda de impulso, en el sitio de la onda B del zigzag, en el sitio de la onda X del doble 3 o en la onda XX de un triple zigzag. También puede estar localizado en la última onda de un doble o triple 3 o de un triángulo. Con esto podemos pasar a las pautas del triángulo, este triángulo de contracción, para entenderlo mejor. La primera pauta es que el triángulo de contracción acostumbra a ser una corrección superficial de la tendencia anterior, haciendo que llegue a una profundidad que no es superior al 36% de la onda anterior. La segunda pauta es que el triángulo acostumbra a ser una corrección horizontal larga en el tiempo, porque recordemos que si no es profundo significa que será largo en el tiempo. Con esto podemos pasar a las reglas ya de los triángulos, en este caso expansivos, que serán algo diferentes de los de contracción que acabamos de ver. La primera regla, igual que con todos los triángulos del expansivo, es que está dividido en 5 subondas. Estas ondas las etiquetamos también con A, B, C, D, E. La segunda regla es la fórmula que tenemos, que es exactamente la misma que los triángulos de contracción. C, 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 C y C. Lo que recordemos que significa que todas sus subondas se forman en el modo correctivo. La tercera regla es que la onda B puede ser de cualquier tamaño, más grande o más pequeña que la onda anterior. La cuarta regla es sobre la onda C, que ya os podéis imaginar que si en los triángulos de contracción las reglas eran de ondas más pequeñas, porque se contraen, en la de expansión será todo lo contrario. En el caso de la onda C, siempre será superior a la onda B. Por lo que hace la regla 5, nos dice que la onda D siempre será superior que la onda C. La onda C en un triángulo expansivo no está estrictamente limitada por las reglas, por lo que puede ser más que la onda D o menos que la onda D. Por lo que hace la regla 6, hace referencia a la localización del patrón, diciéndonos que en el triángulo expansivo puede estar situado en la penúltima onda en el patrón de orden más grande. Es decir, por ejemplo, en la onda 4 de un impulso, en el sitio de la onda B del zigzag, en el sitio de la onda X del doble 3 o en la onda XX de un zigzag triple, etc. Además, el triángulo expansivo puede estar en el sitio en la última onda de una doble o triple 3 o de un triángulo mismo. Por lo que hace a las pautas del triángulo expansivo son las siguientes. La primera pauta es que el triángulo acostumbra a ser una corrección superficial a la tendencia anterior. La segunda es que el triángulo acostumbra a ser una corrección más larga en el tiempo, lo que conocemos como lateralización. Con esto ya sabemos cómo identificar los triángulos horizontales, pero aún nos queda otro tipo que aprenderemos en la siguiente lección y ya será el último tipo de patrón de ondas. Dicho esto, puedes continuar a la siguiente lección con el enlace que tienes en la descripción y en el comentario fijado. Pero antes de que te vayas, tengo que recordarte un dato muy importante. Y es que sí, este curso completo de ondas de Elliott es 100% gratuito porque no me dedico a vender formación, cursos, sino a especular en cripto y bolsa usando precisamente
el análisis de ondas. Si te interesa ver mis propios análisis reales de activos con los que especulo, junto con mis movimientos de cartera personal en tiempo real, únete a decenas de personas que forman parte de la membresía, uniéndote con el enlace que tienes en la descripción de este vídeo. 9 de cada 10 miembros renuevan su suscripción, por lo que no te olvides que a medida que pase el tiempo, el precio para nuevos accesos será cada vez más caro. Así que si te pica la curiosidad, si te interesan los análisis diarios, si quieres verlos, si quieres indagar en ello, aprovecha uniéndote ahora lo antes posible y así reservarás un precio fijo. Nos vemos dentro y en la próxima lección.